Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sáname, donde estamos trayendo siempre entrevistados muy interesantes que nos hablan de la salud alternativa y de cómo podemos sentirnos mejor, porque eso es lo que necesitamos hoy en día, sanarnos por dentro, por fuera, emocional, mentalmente. Y eso es lo que nos va a dar en el fondo como una base para estar más feliz, para tener más energía y para estar más disponibles también para los demás. Y hoy día estamos con Javiera Stuckrad. Ella es kinesióloga y es especialista en medicina china. Aquí nos va a contar un poquito bien de qué se trata todo lo que ella hace. Bienvenida, Javiera. Muchas gracias. Muy buenas noches. Yo soy Javiera, soy kinesióloga. Trabajo desde el año 2018, desde febrero del 2018, específicamente en medicina china. Desde el primer día que yo la conocí fue amor a primera vista, como se le dice. ¡Qué buena! Y la verdad es que estoy muy contenta de estar acá, que la gente conozca un poco este tipo de medicina. En Osorno actualmente no existe mucho terapeuta que trabaje con el tema de la medicina china. Y es muy desconocido. Osorno es como bien cerrado, la gente es como súper conservadora, específicamente solo que ven el médico, que no ven mucho más allá que todo eso. Pero de a poquito se ha ido abriendo este tema y hay una ciencia detrás de todo lo que hacemos. O sea, todas las terapias alternativas a lo mejor quizás no están tan certificadas o estudiadas como la medicina tradicional, pero muchas veces es mucho más efectiva que la medicina tradicional. Y la medicina china además es milenaria, o sea, es algo que viene desde hace muchos años. Pero antes de entrar de lleno en lo que haces tú, quiero que nos cuentes un poco cómo llegaste a esto, porque tú estudiaste kinesiología. ¿Y qué pasó en ese camino que terminaste estudiando medicina china? Wow. La verdad es que es bien interesante porque mis compañeros que yo veía en la escuela eran todos mayores, sobre 30, 35 años. Y yo me puse a estudiar a los 25, entonces era como un bicho raro. Y ¿es raro? ¿Por qué pasa eso? No... Lo que pasa es que la gente en general se va por la parte de los estudios universitarios clásicos. Y había muy pocos chicos, había un solo chico que tenía 19 años que salió del colegio y entró a estudiar esto. Ya. Pero en general como que encuentran el camino un poquito más tarde. ¿Pero medicina china o kinesiología? No, medicina china. Ah, ya, perfecto. Ya, yo ahí pensé que, claro, ¿estudiaste kinesiología? Sí. Y después de kinesiología estudiaste medicina china. En realidad yo salí del colegio y estudié bioquímica un año. ¿Ya? No me gustó. Volví a Valdivia y empecé a estudiar kinesiología. Y entre tanto, uno en la parte práctica sobre todo te das cuenta que los pacientes son un todo, ¿ya? La kinesiología, así como todas las ciencias de la salud, la parte universitaria, la enfermería, la obstetricia, nutrición, etc. Bueno, ni pensar en medicina. Ven al paciente como solamente la enfermedad, ¿no? Ahí viene el caballero de la cadera, ¿no? Ahí viene el paciente jodido, dice, el que está para la embarrada. No, en este caso no es solamente ver el órgano o que el que tiene insuficiencia renal o el que tiene aquí y allá, sino que me llamó la atención que en la kinesiología te llegaba el paciente de la fractura de cadera, el paciente del problema en la clavícula, del cuello, pero te empiezas a dar cuenta que todo eso es un todo. Es un todo, o sea, el paciente tiene emociones, sentimientos, tiene vivencias en su vida, tiene traumas, tiene todas esas cosas que ningún médico ha considerado, incluso hábitos, que muchos en realidad no toman en consideración una vez que atienden a los pacientes. Y la verdad es que ha sido como bien simpática mis vueltas de la vida. Desde muy chica, yo creo que, no sé, primero, segundo medio, que me ha gustado leer libros de autoayuda. Me encontré alguna vez en una feria El Tercer Ojo y yo dije así como, qué extraño esto. Y lo compré, lo leí, la verdad es que lo encontré súper entretenido. Y me fui encontrando, después de eso, con gente que me iba hablando de todo esto, de la medicina alternativa, de las emociones, de cómo uno
empieza a somatizar ciertas cosas. Y ahí fue como que me fue dando vueltas, y cuando terminé kinesiología fue como me hizo un clic, o sea, el campo ocupacional de la kinesiología estaba totalmente colapsado, empecé a estudiar una que otra cosa, kinesiología respiratoria, intensiva, haciendo como todo lo que podía, pero no encontraba trabajo, estaba súper difícil, todo el campo lleno, entonces hice pasantía, y en las pasantías me pasó lo mismo. Volvió a repetirse esto de que el paciente es el codo, es la muñeca, pero no vieron que tenía problemas al colon, por darte un ejemplo. O que era un paciente que tenía tenso el cuello, pero no se dieron cuenta que nunca preguntaron si tenía insomnio, si estaba todo el tiempo sentado. Nadie pensaba en eso. ¿Y cómo llegaste a la medicina china? Ahí está. ¿Dónde estudiaste y cómo llegaste a eso? Ahí está donde fue como la parte simpática. Cuando me di cuenta de todo esto, empecé a buscar, al tener yo una formación más estructurada, método científico, todo el tema de la kinesiología, siempre método científico, mucha investigación y todo, empecé a buscar en internet quién busca la mejor medicina que existe, así por decirlo así. Ajá. Y donde más evidencia encontré, evidencia científica más tangible, fue en la medicina china. Entonces, cosas de la vida que pasaron, me fui a Santiago y estuve viviendo un tiempo en Santiago, y ahí fui a algunas escuelas, estuve averiguando cuál era la que tenía más trayectoria, que tenía más horas académicas, más prácticas. Ya llegué a la escuela de latinoamericana en ese tiempo, ahora tiene otro nombre, pero llegué a hacer mi entrevista y empecé la carrera en marzo del 2015. Marzo del 2015. ¿Cuánto dura? Para los que son del área de la salud es un poco menos, pero perfecto. la carrera completa dura 36 meses, Ya. o sea, son 3 años. Qué interesante. Son 3 años y dentro de eso te exigen muchas horas prácticas. La parte práctica eran, de las 2.500 horas, eran 1.000 horas de pura práctica. Entonces requiere mucha habilidad manual, mucha habilidad de observación, se trabaja mucho eso, y el seguimiento con los tutores. La verdad es que tuve la oportunidad de, al final de mis estudios, irme a China, estuve 1 mes y medio en China, donde decirte que un hospital de 36 pisos de pura medicina china es una locura pensarlo acá. ¡Ay, qué heavy! Sí, no me lo imagino. Con práctica en la mañana, viendo una cantidad de pacientes. Los terapeutas allá eran increíbles, atendían, no sé, 30 pacientes a la hora, una cuestión pero impresionante. Y allá la verdad es que fue hermoso, y ahí me terminé de encantar. La verdad es que a la vuelta fue como, dejé todo, renuncié a un CESFAM donde estaba trabajando, renuncié a todo lo que yo tenía y me instalé con la consulta. Buenísimo. Así, Ahora, sin nada. y es la consulta que tienes ahora mismo también, ¿o no? Ha sido bien. ¿O has ido itinerando? Sí, Ya, ha perfecto. sido como para todos lados. Estuve trabajando en Fisiomeds, después fui a una consulta que fue en una casa particular, y ahora finalmente ya establecida desde febrero en una casa arrendada con una socia, y estamos trabajando como específicamente en medicina alternativa. Qué entretenido, qué buena. Así es mi historia. Excelente. ¿Y desde cuándo entonces llevas ya 2 años trabajando de lleno en esto de la medicina china? 2008, 2019, 2020, el tercer Claro. año. Cumplo Sería 3 años en febrero. En febrero del 2000, ahora poquito. Sí, Ah, sí. qué buena. Oye, y bueno, nos trajiste algunas cositas aquí para ver, porque tú estudiaste medicina china y la medicina china tiene varias como técnicas. Sí. ¿Y tú te especializaste en algunas o en todas? No. Disculpa. La verdad es que la medicina china, como un general, ¿Ya? abarca muchas cosas. Incluso las hierbas, la dieta, dietoterapia energética, se habla muchísimo Ya. de cómo nos alimentamos. La parte de tuina, masaje, todo eso es medicina china. No es solamente aguja. Uno escucha medicina china y es como, Al tiro ya, piensas acupuntura. me van a pinchar, me va a doler, todos piensan lo mismo. Pero se trabaja con ventosas, el masaje tuina es muy efectivo, e incluso el masaje trabaja en Nunca había puntos. escuchado eso del masaje. Sí, trabajas en puntos de presión. En China los tutores allá se colgaban en unas cosas en el techo y hacían sonar a los pacientes.
Eso es tuina, eso es un tuina real. Y bueno, la clásica ventosa que aquí la gente antigua todavía utilizaba con su vaso, con la vela. ¿Qué es esa? A ver, mostrémosla. Esta es el vasito. Es como un vasito gordo. Es de vidrio. Es como un jarrito de vidrio. Y esto tiene un número 3. Sí, hay distintas medidas. Ah, perfecto. Esa es la intermedia, después hay unas bien grandes y unas bien pequeñas. ¿Y eso para poner los dedos? Sí, tiene la parte ahí para tiene ahí un poner dedo. los deditos. Qué lindo, me encanta. Y lo interesante de los vasitos es que los vasitos pueden ser de distintos materiales. En China utilizan vidrio por un tema de la esterilización, que es muy fácil de limpiar, pero utilizan ventosas de bambú, que es curioso, ventosas de bambú, ventosas plásticas. Hay unas que son con succión, con una pistolita de succión, se inserta en un plástico, eso son acrílicas, se presiona y tú controlas la succión. En cambio, una de las desventajas es que esa utiliza fuego. Claro. Esta tú la tienes que poner en el fondo, no sé, por ejemplo, en la espalda o en alguna superficie de la piel. Sí. ¿Y le prendes una vela? ¿Cómo se hace? La ventosa funciona de esta forma. Se hace un rollito de algodón en una pinza, se le pone alcohol, ojalá alcohol de 95, a esta tórula que va a estar acá, se enciende, y esto que está encendido, lo haces así. Ah, perfecto. Entonces el fuego reduce la cantidad de oxígeno y reduce la succión. Excelente. Entonces ahí es más difícil también regular la presión. Sí, pero con la expertise de los años te das dando cuenta que si le echas esta nueva tu tórula, tiene harto alcohol, una llama grande, va a provocar mucha succión. Y depende de la velocidad con la que lo hagas. Si lo haces, por ejemplo, una gran llama y lo haces rápido, va a provocar mucha succión. Pero si lo haces más lento, va a provocar menos succión. Entonces, eso funciona de esa forma. Claro, lo malo es que, por ejemplo, se puede calentar un poco el vidrio, pero tiene mucho menos riesgo. Además que como es transparente, no sé si ahí la gente ha conocido de repente algunas ventosas donde se la ponen y queda morado, oscuro. La verdad es que dentro de la formación que nosotros tuvimos, tratábamos de no dejar tanto rato fija la ventosa, porque se genera demasiado moretón, demasiado hematoma. Es interesante el tema de la ventosa y bueno, claro, como dices tú, acá antiguamente se hacía en el campo, los viejitos con los vasos, había mucha gente que en el fondo trabajaba el tema de las ventosas en forma como artesanal. Yo me imagino que sin saber medicina china, como que la gente fue descubriendo también esta habilidad de ocupar a lo mejor un vaso para producir esta succión. Ahora, ¿qué beneficios se obtienen con las ventosas? Mira, las ventosas al provocar la succión levantan la piel. Al levantar la piel permiten que la sangre que está debajo circule. Entonces, sobre todo en las zonas donde hay mucha contractura muscular, cuello, espalda, la zona, esta parte por el tema del bruxismo que se contrae mucho, se utiliza en ventosa. Entonces la contracción muscular que está tan apretada, tú al aplicar la ventosa llevas sangre a la zona donde está la contractura y aumenta la irrigación en esa parte, por lo tanto aumenta la circulación y el músculo en sí va soltando. Excelente. Así funciona. Entonces, ¿qué tipo de qué tipo de patologías o cosas específicas podemos tratar con la ventosa? ¿Dolores musculares? Sí, claro, con la ventosa dolores musculares, pero la ventosa tiene muchos otros usos. Antiguamente lo usaban para sacar frío. Ya. No sé si has escuchado alguna vez que la gente mayor, ellos lo que hacían mucho era dejar las ventosas cuando estaban resfriados. Uh-huh. Es muy genial el tema. Cuando pones la ventosa se abren los poros en la zona donde uno está poniendo la ventosa y se usa para sacar frío, para sacar viento. ¿Qué es eso? Dicen. Sí. El frío, el viento. La abuelita te decía, no salgas tan desabrigado porque está calentita la casa y te puede quedar la cara chueca, ¿cierto? Sí. ¿Han escuchado eso? Ya, perfecto. Eso es real. Me ha pasado, he tenido pacientes que por un ventilador en día de calor les ha quedado a los 2-3 días, ¡pum!, cara caída. Viento, frío.
Entonces, cuando la abuelita les diga, tápese niñito, tápese hijita. Hay sabiduría ancestral ahí. Hay sabiduría ancestral. Y la gente antigua lo hacía, utilizaba las ventosas. Pero todo esto de la medicina china parte un poco por la palpación. Todo es como palpación. Yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo voy a atender esta y esta patología. Me ha llegado gente con problemas de acné, me ha llegado gente con parálisis facial, me ha llegado personas con dolor. Yo creo que lo que más llega es dolor. Dolor, sí. Si tú me consultaras, dolor. La aguja de acupuntura es que sabes que yo creo que está más relacionado a la acupuntura también. Sí, cuando ya hablamos de acupuntura, eso es la parte interesante. La aguja de acupuntura tiene una utilidad que es única. La verdad es que hasta yo me sorprendo a veces cómo puedo trabajar un insomnio, cómo puedo trabajar cosas emocionales. O sea, mi paciente hoy día me dijo, oye, ¿sabes qué? He estado harto más tranquilo. Ya no ando tan saltón, tan irritable. Wow, dices tú. En la teoría decía, oye, irritabilidad, tal punto. Claro. Pero resulta que no les crees mucho. Me dices, ¿cómo con un punto voy a solucionar un problema tan emocional de base? Y no, la verdad es que sí funciona. Sí funciona harto. Claro, entonces la medicina china te hizo ver que el cuerpo era un todo, que a lo mejor una enfermedad representaba otra cosa, no específicamente una rodilla fracturada, sí, sino que ahí hay también otras cosas emocionales. Sí. Cuando alguien llega a tu consulta, ¿cómo es el procedimiento? ¿Tú primero haces como un diagnóstico? Sí, se hace un diagnóstico desde la medicina china, se observa al paciente cómo llega, cómo se presenta ante uno, cómo te mira, y luego de eso uno va haciendo consultas. En realidad me demoro como 15, 20 minutos con el primer paciente, donde le hago una ficha, analizo desde el punto de vista de la parte digestiva, cómo está la parte emocional, cómo está, por ejemplo, el corazón, si tiene palpitaciones, si duerme bien, en qué trabaja. Cosas importantes. En general las mujeres, ciertas edades también son importantes. Sobre los 50 años ya vamos a tener en consideración distintas características. ¿Cuántos hijos tiene? Son hartas cosas. Y la parte obviamente fundamental, que es la parte física, que la mayoría te dicen, no, es que vengo con un dolor de cuello. Ya, pero ¿por qué? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se sienta? ¿Cómo camina? ¿Tuvo alguna lesión previa? ¿Toma medicamentos? Al tener como una base en el área de la salud, me da como un poco una vista más amplia de los fármacos que utiliza, conozco gente, conozco médicos, entonces vamos trabajando en conjunto. Y ahí es cuando uno ya empieza a darse cuenta de qué está pasando, y ahí tomas el pulso, un pulso rápido, por ejemplo, tiene que ver con calor. En medicina china dicen calor, frío, dicen yin-yang. Es el calor frío, si es que estamos muy tensos, el pulso manifiesta mucho. Así como tú puedes ver una arritmia cardíaca en un pulso, tú puedes ver muchas cosas más. Si tiene problemas de sangre, si es que, por ejemplo, tiene una anemia. O sea, está ahí, puedes como leer a la persona según su pulso. Exactamente. Y la lengua uno dice, oye, ¿por qué te sacan la lengua? No, la verdad es que la lengua si es muy pálida, tiene que ver con la energía muy baja, si es más roja, una persona que anda como muy hacia arriba, con los ojos más rojos, más calor. Entonces hay ciertas estructuras. Hay lenguas partidas también, como el centro de la lengua, por ejemplo, tiene que ver con el estómago. Entonces las personas que tienen el centro de la lengüita más agrietada, tiene que ver con todo esto del sistema digestivo. Es súper interesante, todos deberían mirarse la lengua. Muchas veces está hinchada, tiene que ver con inflamación, que tengan los dientes marcados en las orillas. Claro, la medicina china en el fondo también te dice que como que puedes tratar órganos en los pies o en las orejas, entonces está todo súper conectado. Sí. Es como que somos todos uno y todo en un punto, es como que todos los puntos pueden confluir en un solo lugar y al mismo tiempo estar en todos. No sé cómo explicarlo, pero un poco es como que te enseña a seguir el hilo de las cosas como para poder llegar a lo mejor, no sé, a trabajar un hígado graso. Sí, claro.
Sí, a claro. través de los pies o de la espalda o de las orejas. Entonces Sí, hay cosas que llaman la atención, dolores de cabeza se trabajan con los pies. Problemas en general en la cara se trabajan con los pies. ¿Por qué? Porque tú tienes que bajar la energía. Si tienes una persona que de aquí hacia arriba está muy, muy rojo o es muy irritable, ya tú te das cuenta al tiro y dices, ¿sabes qué? Necesito bajar la energía. Trabajo con los pies. Ayer nomás me llegó un paciente con un ojo muy rojo. ¿Sabes que terminé de pinchar? Blanco. Increíble. Qué buena. Sorprendentemente sí. Y con los pies. O sea, el sistema chino también no es solamente la parte de los canales, de los puntos de acupuntura, sino que tiene una filosofía por detrás, una filosofía bien rica y bien difícil de comprender, ¿ya? Pero trabaja con microsistemas, por ejemplo, el sistema de la oreja. No sé si alguno ha escuchado de la auriculoterapia, claro, que utilizan algunos puntos. De hecho, yo tengo ahí un marcadito acá en la oreja, donde trabajan la ansiedad, la parte del insomnio, puedes trabajar dolores específicos en la oreja. Sí, es un feto invertido la oreja, sí. La cabeza está abajo, los pies y las manitos arriba, los órganos están en el centro, la guatita puede ser un microsistema, la cabeza, incluso hay una acupuntura de mejillas, se pinchan las mejillas, no sé qué extraño, las manos y los pies, la reflexología existe, sí. La reflexología ha existido siempre, solamente que aquí ponen agujas en ciertos puntos, en las manos igual, y tienen que ver con órganos. Qué entretenido. Oye, ya, entonces yo llego a tu consulta y hacemos un diagnóstico de unos 15, 20 minutos y a partir de ahí tú me recomiendas, ¿sabes qué? ¿Vamos a hacer ventosa o vamos a hacer acupuntura o vamos a... ¿Tienes otra cosa ahí que me dijiste que era La moxa. La moxa. La moxa que es como para, en el fondo, calentar zona. Sí. Y la acupuntura. ¿Tú trabajas con agujas y además también trabajas con semillas? No. Las agujas son más que nada para el cuerpo. ¿Ya? O durante el tratamiento se utilizan las agujas en todo el cuerpo o según lo que necesita el paciente. Hay pacientes que tienen un poco de fobia, entonces prefieren solamente la orejita. Eso te iba a preguntar. Se ponen agujitas en las orejas, las agujas son de distintos tamaños. A mí me gustaría que tú vieras realmente una aguja... Sí, porque yo me imagino que hay personas que dicen así como que al tiro... Es larga. Es una aguja larga y tiene como unos resortitos atrás. Sí, ese es el tope de la aguja. Toma. Me gustaría que la tomaras y tocaras la puntita de la aguja, o no la punta porque la verdad es que por los bordes. La puntita es muy filuda. Muy delgadita. Tócala por el lado y te das cuenta que es como un pelo. Eso es flexible, se mueve. No sé si no se alcanza a ver. No se alcanza a ver. Puedes Pero ponerlo es en el muy, fondo muy, de muy tu pantalón, chiquitita. por ejemplo, para que se viera un poco. No se ve. No se ve. Pero es muy, muy, muy chiquitita, muy fina. Cuidado con la punta. Esa pincha. Yo ya me quiero hacer, yo voy a abrir ahora también. Pero en el fondo esto, claro, yo me imagino que prácticamente no rompe la dermis, ¿no? Poquito. O muy poquito. Sí, poquito. Y en las zonas lindas donde hay son. mucha irrigación, ahí sí donde hay sangrado. Puede haber sangrado. Pero es un sangrado, un puntito. Un puntito. Sí. Y bueno, las agujas se usan de repente 10, como se pueden usar 20. Dependiendo de la lesión, dependiendo de lo que vayamos a tratar. ¿Y tú la pones así como en el punto, tienes que aplicar fuerza o que prácticamente...? Lo que pasa es que estos tienen un tubito. Y el tubo es como la guía. Entonces, ¿qué se hace? Yo les voy a mostrar. Se pone la aguja en el tubo. Entonces, si es que yo puedo hacerlo así, salto el tubo. Y se introduce la aguja. Perfecto. El dolor es ínfimo. ¿Quieres pincharte? Ya. Entonces, y hay algunas agujas que son más pequeñitas, que se ponen en la cara, que son la mitad de estas. Estas miden 0,25 milímetros y las otras miden 0,13, 0,12. Son un poquito más pequeñas. Muy efectivo, claro, porque en el fondo estás tocando ahí como canales de... Claro. Ahí se De trabajan hecho, con los tócate el canales. otro brazo. Ahí mismo donde te pinché, te vas a fijar que es un punto bien doloroso. Es un punto que si uno lo aprieta fuerte molesta. Son puntos de acupuntura específicos donde influye la parte, hay mucha parte nerviosa, hay mucha irrigación sanguínea. Entonces, este es un punto que es utilizado en medicina china para sacar calor, porque llega mucha sangre acá
E incluso se pincha, se pone una ventosita y puede salir sangre. Ya. Entonces ahí tú te vas dando cuenta que hay distintas herramientas de la medicina china para sacar calor, para sacar frío. Y tú dices, súper ya, interesante. tengo un paciente que tiene el frío en las manos, frío en los pies, perfecto, usemos moxa, se enciende y se calienta el punto que está con dolor. Dolor que alivia, por ejemplo, con el calor. Tú dices, ay, ¿sabes qué? Me duele la espalda, me pongo un guaterito y me alivia. Entonces tú puedes utilizar la moxa. La moxa. Oye, vamos a seguir contando más de cómo una sesión contigo. Vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos.